¿Sabía usted que siguen gozando de subsidios, de privilegios? ¿Sabía usted que hoy tenemos que pedir justicia climática, justicia para las y los más desfavorecidos, por lo tanto, justicia a secas y justicia con mayúscula? Yo me he quedado sorprendida de algunos datos, no he entrado al texto porque está salido del horno, a fuego y mercurio, aquí está. Y por eso el título del programa, para que no sea 6-0, tiene que ser A Fuego y Mercurio, crisis ecológica y desigualdades en Bolivia. Y quiero agradecer la presencia de dos pilares de esta reflexión, agradecer el artículo de opinión que nos ha mandado Natasha Morales, coordinadora de investigación de Oxfam. Gracias, Natasha, por venir, por escribir y sobre todo por ocuparse de estos temas que hacen, ¿no?, al futuro, al presente del país. Bienvenida. Muchas gracias, Claudia. Es un placer siempre estar en tu programa. Bueno, sí, hemos estado trabajando en estos temas desde el año pasado. Nos ha preocupado mucho. Habíamos observado que en las comunidades indígenas y rurales ha habido una pérdida de medios de vida asociadas al medio ambiente. Entonces, hemos iniciado una investigación que no necesariamente estaba asociada a lo que está pasando ahorita en la emergencia climática. Sin embargo, los resultados arrojan muchos factores estructurales. Se ha ido armando en el camino. Le doy la bienvenida también a Lourdes Montero, columnista del periódico La Razón, amiga, directora de Oxfam, directora país de Oxfam en Bolivia. Gracias, Lourdes, por estar acá, por poner aquí las cosas sobre la mesa, ¿no? Creo que hay que enfrentar algo que ya nos está metiendo en una espiral nuevamente de desigualdad. Qué paradoja en un modelo que creíamos más inclusivo. Es momento de enmendar, ¿no? Como la ciclovía, hay que retroceder para avanzar. Bienvenida, Lourdes. Así es, muchísimas gracias, Claudia, por el espacio. Efectivamente, a mí me gusta celebrar mucho cuando tenemos buenas noticias, cuando podemos informar sobre inclusión social, sobre mejora de la calidad de vida, y lo hacemos, lo hemos hecho en varios informes, pero ahora creíamos que era de absoluta responsabilidad poner sobre la mesa todos los desafíos ambientales que el modelo económico que ahorita Bolivia ha abrazado, al cual Bolivia ha apostado, estaría ocasionando, ¿no? Creo que es un momento difícil para el modelo económico, ¿no? Venimos hace muchos años ya bajo el techo político del movimiento al socialismo, con este modelo económico que sí nos ha traído muchos beneficios, nos ha abierto la puerta a varias inclusiones indígenas, de mujeres, derechos de niñas y niños. No lo vamos a negar, ni en la faceta Evo Morales, ni en la faceta Luis Arce, pero por lo visto y por estos datos es un modelo que tiene agujeros, ¿no? Y creo que hay que identificarlos para enmendar, como modelo que cobija también este motor de desigualdad. Es una paradoja, ¿no? Sí, exactamente como dices. Nosotros lo que hemos investigado un poco más a profundidad es la presencia de sectores agroindustriales y cooperativas mineras, principalmente aluviales, en el oriente boliviano, principalmente porque ha habido una degradación ambiental muy fuerte en los últimos, diríamos, 10 años. Presentamos datos donde se evidencia que ha sido muy agresiva, inclusive la temperatura en Santa Cruz ha aumentado el doble que en el resto del mundo, lo cual pone en evidencia que estos cambios climáticos no solo se deben a un tema de crisis climática mundial que afecta a todos los países, pero también se acrecenta con la presencia de sectores que han estado degradando el medio ambiente. Ahora, como tú dices, hemos tenido, la historia de nuestro país está asociada, vinculada al extractivismo desde antes de la colonia, desde toda la vida, es nuestra vida republicana, ¿no? Sí. Y distintos gobiernos han utilizado estos recursos para distintas formas, ¿no? Por ejemplo, en el tema del gas, con la ley de hidrocarburos y todo eso, ha habido una política de redistribución de recursos a través de los municipios.
todos esos excedentes se han podido redistribuir. Sin embargo, lo que hemos visto es que en estos sectores eso no ha ocurrido, al contrario, se ha dado lugar a que haya mayor acumulación de riqueza de ciertos sectores, que el Estado no se beneficie, y además el Estado ha incentivado estos sectores de maneras directas e indirectas. Quizás, digamos, con la intención de fortalecer las actividades productivas del país, etcétera. Sin embargo, no se ha calibrado las consecuencias medioambientales. ¿Cómo han dividido en la investigación? Me gustaría hablar un poquito más en detalle, porque yo en mi chanchullo he visto una estructura que me parece muy coherente desde el contexto general, esa paradoja, ¿verdad?, de ser un país rico y al mismo tiempo tener normas que cuidan el medio ambiente, que apuntan a un desarrollo sostenible, pero que a su vez están disparando balas de desigualdad, balas de crisis ecológica, y luego se van ya a medir concretamente impacto del extractivismo, la carga sobre las mujeres, y de manera frontal y valiente a la agroindustria y a la minería cooperativista. Así es. Iniciamos la conversación planteando quiénes contaminan y quiénes no, ¿no? Para señalar que justamente el 1% más rico de la población boliviana contamina pues significativamente más que la gente pobre, porque hay también mucho prejuicio sobre que los pobres son los que tiran la basura, los que no saben, digamos, comportarse frente al medio ambiente. Entonces, tenemos datos reunidos, tenemos muchos, creo, estadísticas que nos permiten hablar con evidencias sobre el tema de quién contamina más y quién contamina menos. Luego utilizamos los casos emblemáticos de la industria soyera y la industria minera, no porque son los únicos, pero son los que nos podrían graficar mejor esta desigualdad en los costos y en los beneficios. Y sobre todo ponemos énfasis en un tema que nos parece clave, que es el fiscal. Es decir, cuánto estos sectores aportan al bien común a través del pago de impuestos. Ponemos énfasis, además, cómo el Estado beneficia a esos sectores. Tenemos una lista de proyectos que hemos podido recabar en los últimos años sobre los beneficios, además de la subvención a los hidrocarburos, que por supuesto es absolutamente privilegiado para mineros y soyeros. Hablamos de los proyectos de desarrollo que el gobierno ha ido invirtiendo en estos sectores, ¿no? Y cuánto ellos devuelven al conjunto de la población a partir de los impuestos. Pero además ponemos un tema central, que es el mercado de tierras, que es lo que más nos preocupa, que sentimos hay ahí uno de las raíces, de los núcleos duros que no queremos hablar en términos de la ampliación de la frontera agrícola, pero ni siquiera la ampliación de la frontera agrícola, sino realmente la destrucción de bosques para beneficiarse de un mercado de tierras. Por último, cerramos la conversación preguntándole al conjunto de la población su opinión. Hacemos una encuesta nacional para ver realmente qué sensibilidad hay sobre el problema. Tú sabes que cuando quieres impulsar políticas públicas siempre tienes que estar pendientes a qué dice el conjunto de la gente, que al final es la que va a presionar para que haya un cambio de actitud. Y por supuesto tenemos el privilegio de tener la voz de las mujeres en el centro. No para identificar lo bien o lo mal que les va a las mujeres solamente, sino sobre todo para ver el posicionamiento. Vemos la crisis ecológica desde los ojos y desde la voz de las mujeres. Que pagan una factura alta. ¿Cómo está la torta de los impuestos? Me quedé ahí con la interrogante, ¿cómo estos sectores, minero, cooperativista y agroindustrial, estamos hablando de sectores soyeros, ganadería, ¿cómo devuelven? ¿Qué impuestos pagan? Sí, bueno, en el sector minero hay esta alianza entre las cooperativas mineras, que son organizaciones no gubernamentales, no
no gubernamentales realmente, Uh-huh. no quiero decir no gubernamentales, sino no empresariales, uh-huh, que se asocian con empresas y capitales privados extranjeros, y finalmente llegan a actuar, a operar como si fueran empresas, porque tienen esta asociación. Pero su estatus no es así, pero su estatus no es como así. Cuando uno entra a un super restaurante y le dicen régimen simplificado, ¿no? Exactamente, esa es más o menos la figura. Entonces, en esta figura ellas se permiten acceder a exenciones tributarias, como por ejemplo no pagar el impuesto a las utilidades. En regalías deberían pagar el 2.5%, que es muy bajo, sin embargo llegan a pagar 1.5%, o sea, encuentran todas las figuras legales para hacer este tipo de pagos tributarios. Y finalmente la contribución al Estado es mínima. Además, el Estado, tenemos, por ejemplo, una inversión estatal teniendo un viceministerio de cooperativas mineras, ¿no? Que es una inversión estatal. Y hemos estimado... Y además presencia política, de representación en el gobierno proveniente de la minería cooperativa. Exactamente. Entonces, hoy ellos ocupan un lugar privilegiado en la economía y en la política del país, que no reditúa como debería. Hemos estimado que más o menos $1.000 millones anuales es lo que el Estado está dejando de percibir por este tipo de arreglos que se hacen al interior entre subvenciones directas e indirectas y el no pago adecuado de los impuestos, además de los subsidios, por ejemplo, a los hidrocarburos, ¿no? Que también están altamente subsidiados. De hecho, pensé en ese dinero como para poder comprar lo que hoy nos hace falta, ¿no? La misma gasolina y el mismo diésel que hoy está apretando al Exactamente. gobierno. Y lo mismo ocurre en el sector de agronegocios. Como mencionaba Lourdes, hemos hecho una revisión de los programas, proyectos que el gobierno apoya, que están en el plan de desarrollo, y esto equivale más o menos a $1.700 millones anuales, que ellos se benefician con distintos tipos de proyectos, programas, etcétera. Además se benefician de tasas de interés bancarias muy bajas. Además, mucho de lo que están deforestando no necesariamente es para actividades productivas, sino, como decía Lourdes, para actividades especulativas asociadas al negocio de la tierra rural. Por darte un dato, más o menos deforestar cuesta entre $200 y $250 por hectárea, una deforestación mecanizada, y ellos pueden vender esta tierra casi a 10 veces más caro que lo que les ha costado. Claro, ¿no? El engorde además lo pueden dejar un tiempo y esta tierra va engordando. Y esto va provocando, como bien nos recordaba Natacha, un efecto inmediato en el entorno. Esta temperatura en Santa Cruz tiene que ver con eso. No solamente es la humareda, ¿verdad? Es el daño a más largo plazo de esta deforestación. Así es, justo el día lunes tuvimos un foro sudamericano donde hubo la presencia de Brasil, de Argentina, de Ecuador, incluso colegas de Venezuela, que exponían los desafíos, porque esto que nosotros identificamos en A Fuego y Mercurio no es una realidad boliviana, es una realidad de nuestra relación de país frente a la economía global, ¿no? Y entonces todos ellos compartían también no solamente los desafíos ambientales que están viviendo, los avances de la agroindustria, los avances de una minería además que es legal, pero que funciona con capitales medio ilegales y oscuros. Es un gran negocio invertir en el oro. ¿Cómo lo sabes, Lourdes? Lo hemos investigado casi los últimos 2 años y hemos tenido como algunos modelos de inversión. Hemos estado tratando de rastrear de dónde sale el dinero, porque las cooperativas, la inversión que hacen en maquinaria es realmente significativo, ¿no? Entonces, no viene la banca, no es transparente, entonces hemos comenzado, no está para nada, ¿no? Entonces, hemos visto que hay el modelo boliviano. El modelo boliviano es un modelo donde el inversor
porque tú tienes tu cuadrilla, tu espacio, te hace toda la inversión, te hace prácticamente toda la producción y se queda con entre el 70 y el 80% de la ganancia de ese oro, ¿no? Entonces, para el informe hemos contado con un experto que hace como muchos años, yo diría casi los últimos 15 años, viene investigando el tema, nos ha ayudado a precisar justamente esa información y esos datos. ¿Cómo han trabajado en los equipos? Lourdes es un equipo de 15 personas, de 2, me imagino con mucha interdisciplinariedad, porque se necesita abordar así, y valentía, porque yo no creo que uno se acerque a un cooperativista y le diga cuál es la información, sí, y él le diga, mire, yo opero de esta manera, ¿no? Es un, sí, trabajo duro. Es un trabajo muy interesante que ha liderado Natasha, pero hemos pedido documentos, papers que le llamamos nosotros, a especialistas que ya van estudiando el tema los últimos 12, 15 años, ¿no? Un experto en agronegocios, un experto en el tema de la explotación minera. Hemos contratado una empresa para que haga la encuesta, hemos trabajado con una compañera que nos ha hecho grupos focales para recoger la voz de las mujeres afectadas en los territorios ambientalmente más degradados, y luego Natasha y un colega periodista han logrado articular una narrativa con todo, ¿no? Entonces tenemos los documentos de base, hemos probado muy bien los datos que estamos presentando en el informe para que no haya ninguna duda. Utilizamos siempre datos oficiales. Nunca utilizamos especulaciones o mediciones que podrían tener una duda. Somos muy conservadores en eso, en decir, son los datos oficiales los más importantes, y construimos pues un relato, una narrativa sobre nuestra propia visión. Por eso le llamamos informe, porque es la redacción, ustedes verán, es una redacción periodística, tratando de comprometer, informar y acceder a una mayor cantidad posible de personas. Para acceder a este texto, para los interesados que estén viendo, ¿dónde lo podemos nosotros conseguir? Tenemos un Facebook de Oxfam en Bolivia, donde ustedes gratuitamente, por supuesto, lo pueden descargar. Sin embargo, si hay un interés académico, con mucho gusto les regalamos el documento en físico. A mucha gente todavía le gusta leer en físico y eso es absolutamente posible. Por favor, diríjanse, o ya sea que nos escriben en el Facebook y nosotros nos contactamos para poder regalarles el documento, o lo descargan, que también es una lectura bastante liviana. Yo hablaba del motor de la desigualdad y de la pobreza. Lourdes acaba de mencionar este 1% que aprovecha, que gana, es como en las cifras ya a nivel global que Oxfam ha presentado en otros informes sobre la concentración de la riqueza, y parece que el guión es el mismo. Pequeños porcentajes acumulan grandes riquezas y grandes porcentajes se van empobreciendo. Parece que es la ecuación del presente en el mundo, la acumulación de pocos y la multiplicación de los pobres y de las pobres. ¿Qué sucede acá respecto de la desigualdad y de la pobreza? Porque no solamente es, no pagan impuestos, si pagaran tendríamos esta cantidad de millones entre agroindustriales, entre mineros cooperativistas. No solamente es que no pagan, sino que con estos modelos y estas estructuras, más los beneficios que tienen en términos de subvenciones, privilegios, se está también disparando la pobreza. ¿Qué tiene que ver con la pobreza? Mira, tiene que ver el tema vinculado a los cambios climáticos con la pérdida de medios de vida. Y los cambios climáticos, bueno, principalmente a causa de la deforestación, más o menos el 97% de la deforestación está causada por la agroindustria y la ganadería en el oriente boliviano. Y las emisiones de gases de efecto invernadero están causadas por un 87% por la deforestación.
Entonces, quiere decir que a lo largo de los últimos 5 o 8 años ha habido una degradación del medio ambiente que ha producido sequías, que ha producido cambios en la calidad de nutrientes de la tierra, y por lo tanto los campesinos indígenas que viven en estas zonas están produciendo cada vez menos, además de las afectaciones climáticas en sí mismas. Esto genera una pérdida de productividad agrícola, genera una pérdida de nutrientes en los alimentos que ellos mismos consumen, al mismo tiempo genera mayores afectaciones a la desnutrición infantil, por ejemplo, a la desnutrición materna. Hay afectaciones, por ejemplo, de menores, niños que nacen con bajo peso, ese tipo de cosas, y también cuestiones como, por ejemplo, los niños que no están asistiendo a la escuela, no solamente ahora, digamos, por incendios y esas cosas, pero en tiempos normales, cuando no hay incendios, porque hay demasiado calor. Eso es lo que nos contaban en las comunidades. Entonces, no podemos ir porque nos sofocamos, claro. Es un infierno, ¿no? Claro. Entonces, todo este escenario hace que hayan unas condiciones terribles de empobrecimiento, además que ya cada vez son mucho más vulnerables y no hay la suficiente acción estatal a través, por ejemplo, de los gobiernos municipales para atender estas poblaciones. Al momento estamos en una emergencia nacional y claro, debería haber una atención rápida, pero por la emergencia. Sin embargo, antes de que ocurra esta emergencia, ya habíamos estado observando este empobrecimiento en las comunidades. Eso, cuando hablamos del oriente, del negocio de las tierras, de este negocio también agroindustrial, tiene que ver con la ganadería. ¿Qué pasa con la minería cooperativista? Hemos hablado un par de veces con la legisladora Cecilia Requena y ella, impotente varias veces, nos ha dicho que no se están cumpliendo con las normas básicas, que no hay estudios o que pretenden aprobar varias unidades de explotación al mismo tiempo, que es difícil, que se amenaza a la comunidad, se contamina también. Del otro lado también tenemos una invasión en este sentido, ¿no? Así es, nosotros en el informe tratamos de retratar la complejidad del mercurio, porque no es solamente que el minero se contamina, las poblaciones se contaminan, sino que realmente está en el agua, en los peces, en la naturaleza. ¿Cómo usan el mercurio, estamos? El mercurio es una forma muy práctica de separar el oro de la tierra de otros materiales, y realmente cualquier persona puede utilizar el mercurio. Por eso es que las cooperativas mineras siguen utilizándolo, ¿no? Y se ha como normalizado el uso del mercurio. Hemos tenido incluso una autoridad que ha dicho: yo desde niño jugaba con mercurio y no me ha pasado nada. El mercurio se acumula en nuestro organismo. Ahí nosotros justamente retratamos cómo a través de los años el mercurio te daña el estómago, te daña el cerebro, te daña los pulmones, o sea, va causando una situación de enfermedad. Pero no solamente es el mercurio, que es lo más dramático, vamos a decir, y lo que ha tenido mucha prensa, porque ha habido investigaciones sobre el tema, sino que las cooperativas también van destruyendo el paisaje, porque son grandes excavadoras que van haciendo movimientos, van cambiando el flujo de los ríos, y por tanto hay muchas más inundaciones, más afectaciones, ¿no? Y las comunidades a orillas de los ríos, a orillas de la producción minera, están viviendo realmente una sensación de despojo, ¿no? De despojo y de exacerbación de esa su ya precaria vida, ¿no? Las mujeres, por ejemplo, nos hablan de que tienen que sembrar, vienen los mineros, hay una inundación, pierden 4 o 5 hectáreas de plátano, que es realmente su fuente de vida, ¿no? Y están, como lo decíamos en la exposición, a 10 metros de los mineros, ¿no? Comunidades que dicen: nosotros no queremos, queremos vivir libres de mercurio, no queremos oro, pero luego sus líderes son comprados por la gran cantidad de dinero que implica la minería. Entonces hay allí una casi guerra cotidiana
entre formas de vida distintas y un despojo y una invasión de esas cooperativas.